A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa número 530 de Sai Baba Rosario. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com. Nuestro sitio web, donde están cargados todos nuestros programas radiales hasta el día de la fecha, es www.saibabarosario.org. Al programa del día de hoy lo vamos a dividir en 3 partes. En la primera parte vamos a poner un discurso muy importante pronunciado por Sai Baba. Esto fue el 14 de enero del año 1973, hablándonos y alertándonos sobre los simuladores. Luego pasaremos el audio de un video proyectado en la Conferencia Pública de Valores Humanos, que fue dada hace muy pocos días atrás en la ciudad de Buenos Aires, el 15 de junio. Los disertantes fueron el licenciado Leonardo Guter y el profesor en filosofía Héctor Omat. Hoy vamos a pasar el audio de la conferencia brindada por el profesor Héctor Omat. En próximos programas pasaremos la de Leonardo Guter. El audio del video proyectado antes de esta conferencia que hoy vamos a compartir, que dura 7 minutos, fue confeccionado en Perú y nos habla de cómo funciona la organización Sai Baba. ¿Qué es la organización Sai Baba? Así es que vamos a entrar de lleno en el programa del día de hoy con el discurso de Sai Baba hablándonos sobre los simuladores. Luego pasaremos este audio de cómo funciona la organización Sai. Y para finalizar, la conferencia brindada por el profesor en filosofía Héctor Omat en la ciudad de Buenos Aires hace muy pocos días atrás. Discurso pronunciado por Bhagavan Shri Satya Sai Baba en Brindavan el 14 de enero de 1973. Cuando el Buda se sentó debajo del árbol Bodhi en Bodh Gaya, después de la iluminación que le reveló las 4 nobles verdades, pandillas de incrédulos se reunieron a su alrededor y lo burlaron e insultaron. Sus discípulos estaban furiosos, le oraban al Buda: Señor, danos permiso, extinguiremos la insolencia e ignorancia de estos difamadores. Pero Buda solo sonrió ante su ira. Dijo: Queridos,
¿No saben cuánta dicha obtienen ellos de este ejercicio? Ustedes obtienen dicha adorándome. Ellos obtienen dicha arrojándome insultos. De ustedes fluye reverencia. De ellos fluyen burlas y reciben igual satisfacción. Contrólense, no odien a nadie. Esa es la enseñanza. Ese es el antiguo precepto. Algunas personas no pueden tolerar la gloria en otros. Algunas están repletas de la ponzoña de la envidia. Algunas son demoníacas de naturaleza y no pueden tolerar la santidad y la divinidad. Algunas están pervertidas por la desilusión y le echan la culpa a Dios. Tales personas se complacen en el insulto. Si ustedes se asocian con tales personas y sus adeptos, solo estarán contaminando vuestras mentes. Hasta las personas comunes se sentirán avergonzadas por calumniar a los grandes, pero estos se exponen mediante sus tácticas como más bajos que los más bajos. Ustedes podrían decir, somos de la clase común, cuando la forma que adoramos es calumniada. ¿Cómo podemos soportarlo silenciosamente? Supongan que alguien les envía una carta certificada. Cuando firman y la toman, se enteran de su contenido, aunque tal vez no acepten el contenido. Si no firman, la carta regresa a la persona que la envió y su objetivo de que se enteren del contenido es frustrado. Así también, no presten oídos a las calumnias, manténganse serenos y desinteresados. Entonces, la inmundicia regresa al remitente y no puede afectarlos en absoluto. Les afectará como una resonancia, reacción y reflejo. En lugar de dañarlos, solo retrocederá hacia él. Miren en el Bhagavatam, libro que trata sobre la gloria de Dios. ¿Cuál fue el destino de Jarasandha, Kamsa, Shishupala? Shishupala se burló de Krishna y su odio repercutió únicamente en él. El Señor no es afectado por la alabanza ni por la acusación. Él está por encima y más allá de las dualidades que agitan al hombre. No tiene preferidos ni enemigos. Vuestra bondad les genera bien a ustedes. Vuestra maldad les trae mal. Vuestra virtud es vuestro escudo. Vuestro vicio es el arma que les provoca heridas. La felicidad y el sufrimiento no son sino los reflejos del bien y del mal que llenan vuestro corazón y determinan vuestras actividades. En el Bhagavatam se menciona a cierto Pundraka, quien buscó convertirse en una aceptable imitación de Krishna. Le agregó a su nombre el nombre de Krishna, a saber, Vasudeva. Se declaró a sí mismo Pundraka Vasudeva. Se hizo hacer una caracola de imitación y un disco de imitación, hechos de madera, y los llevaba consigo en 2 manos artificiales adicionales. Descubrió el estilo que adoptó Krishna, vistiendo su túnica amarilla y seguía escrupulosamente al mismo. Imitó hábilmente la manera de caminar y los gestos de Krishna. Algunos tontos se reunieron a su alrededor, confundiéndolo con el Señor que estaban buscando. Finalmente, su locura causó su caída y humillación. En este Kali Yuga también están surgiendo tales imitaciones, al igual que Pundraka tomó la forma de Vasudeva. En la actualidad hasta tenemos Satyasaivabas. Se hacen coser la misma clase de túnica, se esfuerzan para cultivar la corona de cabello y estudian fotografías y levantan sus manos muy parecido a como lo hago yo. Y se ponen en ridículo mediante frenéticos intentos para imitarme. Se olvidan de que la imitación es solo humana, pero la creación es divina. Aquellos que tratan de convertirse en Satyasaivabas mediante este absurdo proceso de imitación solo destruyen toda fe que algunas personas hayan depositado en lo divino. Son pestes venenosas que lesionan la paz y la armonía de la sociedad. Reúnen a su alrededor insectos de naturaleza parecida, pues solamente las aves del mismo plumaje pueden acudir juntas en masa. Estos simuladores
se llevan a sí mismos a la ruina y llevan a la ruina a la sociedad en la cual operan, como la proverbial horda de monos que se llevan a sí mismos a la ruina y llevan a la ruina a la selva en la cual habitan. Déjenme decirles esto: no hay necesidad de que ustedes sigan a esta o a aquella persona en busca de un gurú. El corazón lleno de compasión es el altar de Dios. La naturaleza es el mejor predicador. La vida es el mejor maestro. Llénense de sobrecogimiento y reverencia ante la obra de Dios, la manifestación de su poder y gloria que se llama mundo. Esta es suficiente instrucción y suficiente inspiración para ustedes. Sairam. Seguimos en el programa número 530 de Sai Baba Rosario. Estuvimos escuchando el discurso pronunciado por Sai Baba en enero del año 1973, hablándonos sobre los simuladores. A continuación, el audio del video proyectado en la conferencia sobre valores humanos, sobre qué es y cómo funciona la organización Sai Baba. Y a su finalización, la conferencia del profesor en filosofía Héctor Omar. La Organización Internacional Satya Sai es una organización espiritual y humanitaria. Viene realizando una misión de amor, servicio desinteresado y autotransformación por más de 50 años. La organización no pertenece a una religión en particular ni predica ninguna. Abarca a todas las religiones, todas las fes y todas las nacionalidades. El propósito de pertenecer a la Organización Internacional Satya Sai es tomar conciencia de los divinos principios en todos y cada uno de los seres humanos, estudiando, practicando y viviéndolos mediante el servicio desinteresado. Un proceso personal y consciente de transformación va sucediendo gradualmente. Esta transformación de la conciencia y la manifestación del amor a través del pensamiento, palabra y acción es la misión de la organización en casi 2.000 centros Satya Sai ubicados en 126 países en todo el mundo. Las actividades educativas incluyen la enseñanza y la práctica de los 5 valores humanos: verdad, rectitud, paz, amor y no violencia, por medio de clases para niños y padres y seminarios de entrenamiento para maestros. A medida que los estudiantes entran a la sociedad, beben de la trama social, adhiriéndose a los principios de honestidad, integridad y el concepto del servicio a los necesitados. Muchos educadores han estudiado la educación Satya Sai en valores humanos y la han adoptado en sus escuelas. Los graduados de las universidades Satya Sai no son solo conocidos por su excelencia académica, sino también por su carácter ejemplar e integridad. Se enfatiza la importancia de la verdad, que incluye integridad, sabiduría, sentido común y discernimiento. El valor de la rectitud incluye el respeto por los padres y maestros, buenas obras, buenos modales, buen comportamiento y consideración por el deber. El valor de la paz incluye humildad, simplicidad, tolerancia, paciencia, templanza y contento. El valor del amor incluye amabilidad, compasión, perdón, gratitud, bondad, cuidado por los demás, amistad y actitud alegre. El amor es la corriente subyacente en todos los valores humanos. El valor de la no violencia incluye cuidado del ambiente, unidad, armonía, conciencia social, respeto por todas las religiones y no lastimar mediante el pensamiento, palabra o acción. Este programa no es denominacional, es compatible con todas las culturas y credos religiosos, es adaptable a todas las currículas y ofrece un punto de encuentro para las tendencias actuales en educación en valores humanos. La educación espiritual Sai es parte de las actividades de casi 2.000 centros Sai.
La educación Sathya Sai en valores humanos es administrada por 30 institutos Sathya Sai de educación presentes en 30 países, contando con 41 escuelas distribuidas alrededor del mundo. El servicio desinteresado es una función muy importante de la organización. Es la disciplina espiritual para la toma de conciencia de la divinidad latente en cada ser. El servicio desinteresado debe ser realizado con regularidad y debería volverse una forma de vida porque facilita el florecimiento de comunicarse y relacionarse de corazón a corazón. Es amor en acción, amor por el planeta y en particular amor por los seres humanos. Consiste en cuidar el bienestar físico, psicológico y espiritual de los necesitados sin ninguna consideración por recompensa o intención de lucrar. A través de una red de campamentos médicos y clínicas, la Organización Internacional Sathya Sai coordina y desarrolla proyectos e iniciativas sociales dirigidas a los enfermos, los ancianos, los discapacitados y los niños. La organización también brinda asistencia a los necesitados con distribución de alimentos y ropa. Provee amoroso cuidado del medio ambiente, naturaleza y animales. En el periodo de un año en todo el mundo, 148 campamentos médicos, dentales y oftalmológicos se llevaron a cabo en 18 países. 48.000 pacientes fueron examinados. En el mismo periodo, 31 clínicas médicas estuvieron operando en 10 países. 155.000 pacientes fueron atendidos, incluyendo 28.000 en clínicas móviles Sathya Sai. La Organización Internacional Sathya Sai también provee asistencia humanitaria en alivio de los desastres naturales, tales como el huracán Sandy en Estados Unidos, en el terremoto de Haití y el tifón Haiyan en las Filipinas. El 20 de octubre de cada año, varios proyectos de servicio a la comunidad, como alimentar a los hambrientos y asistir a niños necesitados, son emprendidos en todo el mundo bajo el programa Servir al Planeta. No hay cuotas de membresía para unirse a un centro, nunca se cobra por ninguna actividad ni se solicitan donaciones a los miembros ni al público. Los centros Sai no pagan cuotas a la Organización Internacional Sathya Sai en ningún nivel. Los directivos en la organización usan sus propios fondos para cubrir los gastos personales incurridos en llevar a cabo sus deberes. Los gastos para cubrir los variados proyectos son ofrecidos voluntariamente por los miembros. Para mayores detalles e información sobre las actividades de la Organización Internacional Sathya Sai, pueden ingresar a la web satyasai.org. Quiero presentar al profesor Héctor Omad, oriundo de El Bolsón, de la provincia de Río Negro. Se interesó por la filosofía, por las religiones orientales, por las religiones comparadas, desde muy joven, y estudió filosofía, se recibió de profesor en la Universidad Filosófica Juan XXIII de Bahía Blanca. Allí ejerció como docente durante muchos años con diferentes asignaturas y contemporáneamente a su labor docente brindó conferencias a lo largo y a lo ancho de todo el país. Últimamente estas conferencias están centradas en los valores humanos y la ética social. Con ustedes el señor Héctor Omad, el profesor. Ante todo, muchas gracias por haber venido. Cuando inicié el estudio de la filosofía, no busqué el saber por el saber mismo. En realidad tuve un afán de muy joven de encontrar una sabiduría de vivir. Y entendía por sabiduría de vivir un modo de entender la vida, de pensarla, de vivirla y de alcanzar una belleza en la moderación de la vivir. Llevar una vida
valiosa, rica, fecunda, que sea capaz de otorgarme paz, contento personal y paz y contento a los demás. Y me acuerdo haber leído por allí una sentencia muy hermosa de un sabio que dice que cuando la flor está llena de polen, son las abejas las que vienen a la flor y no la flor a las abejas. Quiere decir que una persona cuando cultiva su sensibilidad, su inteligencia, su modo de ser, cuando hay suavidad y dulzura en sus palabras, cuando hay paz en su corazón, se hace atractiva. Hay muchas formas de belleza. Está la belleza del paisaje, la belleza de las artes, la belleza de la presencia física de las personas, y está la belleza interior, la belleza del carácter. Y esa belleza es perdurable, se vuelve añeja, y está constituida por gestos, por ademanes, por un modo de ser, de sentir, de vivir. El artista crea una obra y pone en la obra externa el talento para crear belleza, por ejemplo. A veces una obra de arte se dice que es una intimidad objetivada en una piedra, en un poema, en una composición musical. Pero en mi caso personal, y yo creo que el de muchos, anhelaba ser un artista de mi propia vida, un artista interior. Y el artista de la propia vida se esfuerza no por crear la belleza o la verdad o el bien en la obra que hace, sino en la calidad del modo en que vive. Yo recuerdo, era muy joven, y creo que me ayudó a superar muchas angustias y pesares de la vida. Me imaginaba un ideal de vivir. No sé por qué me atraía tanto la palabra sabio, pero no en el sentido del que sabe mucho. Sí que sepa, pero que sepa vivir, que sea sabio de la vida más que sabio del pensamiento, ¿no? Y recuerdo que armaba con mis lecturas, mis reflexiones, mi sentir, por aquello que ha dicho alguien muy bien. ¿Qué es vivir al fin y al cabo? Es lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que anhelamos. Lo que anhelamos. Y yo anhelaba esa figura del sabio, la soñaba, la rumiaba, la masticaba. Recuerdo que la fui elaborando con distintos hilos hasta ir constituyendo una figura teórica a la que yo me quería ir acercando. También acá nos viene una hermosa imagen que dice: el hombre que busca la sabiduría en la vida se parece a la abeja que extrae polen de muchas flores, pero después elabora su propia miel. El elaborar la propia miel es la sabiduría que todos a lo largo de la vida podemos ir desarrollando. Todos somos aptos para ser más sabios. Qué bonito es, qué bello es acercarse a una persona reposada, que sabe escuchar, que sabe esperar, que tiene el alma cóncava, no convexa, no cerrada, no repele, es receptiva. Nos pasa a todos. Qué bonito es acercarse a una persona que tiene buen consejo y buen oído. Nos hace bien con su presencia, con su escuchar. A veces no nos dice nada que no sepamos, pero nos dice desde un plano, desde un fondo que nosotros sentimos, desde la vividura, como dicen los españoles. Es algo que ha sido vivido y sentido y lo entendemos y nos hace muy bien y nos consuela y nos da paz. Y a lo mejor no nos dijo nada que no sepamos por antemano, pero Él hizo de su vida ese cóncavo receptivo. Y esa sabiduría de la vida en realidad empieza desde cuando uno se dio cuenta hasta cuando uno muere. Y uno de los signos más hermosos de la sabiduría de vivir es cuando uno anhela que todo el ser esté impregnado de lo mismo. No es fácil, pero el laboratorio que uno puede hacer de su propia vida es muy interesante, porque si alimenta durante años algo, lo va acumulando y finalmente lo refleja. Por eso se dice que la sabiduría de la vida es una ciencia que ningún conocimiento puede explicar, que ninguna demostración puede mostrar, porque nace, crece y se desarrolla con la vida. Fíjense, dedicamos años para saber una profesión, un oficio, un trabajo, y qué poquito tiempo le dedicamos a nuestra propia vida. Ponemos inteligencia en las ciencias, ponemos inteligencia en las profesiones y no ponemos inteligencia en la vida. Y es lo más importante,
Es lo más importante, lo que hacemos con nosotros mismos. ¿Acaso no es muy bello vivir con una persona capaz de escuchar, de ser suave y delicada, de utilizar palabras que no lastiman ni hieren? ¿Acaso no es lo más hermoso de la vida el buen trato? Por ahí empieza. A veces se dice, hay que ser menos violento, y lo decimos con voz estentórea, con frases agresivas, atacando al otro por ser violento, y yo estoy generando con mi misma actitud. Por eso, cuando toda la vida de uno se va impregnando del mismo color, pensamientos de paz, palabras de paz, acciones de paz, gestos de paz, de a poquito, como madura la fruta del árbol. Primero es dura, es ácida, pasa el tiempo, madura, es un poquito más blanda. Finalmente, cuando es jugosa, cuando es rica, cuando es sabrosa, ya está madura. Así madura un carácter, así madura una vida. Tenemos largo tiempo. Miren qué bonito es hacer este trabajo todos los días. Pensar, ¿cómo soy en mi vida diaria? ¿Cómo soy con mis hermanos, con mis amigos, en el trabajo? ¿Cómo reacciono? ¿Tengo tacto? ¿Tengo delicadeza? ¿Comprendo al otro? Eso es ir creciendo en sabiduría. En ir ajustando, en ir poniendo las partes cada una en su lugar. Y créanme, todos somos aptos para ser más sabios. Se constituye en un hecho excepcional y muy llamativo el desarrollo impactante de la tecnología en nuestros días y cómo ese avance tecnológico está influyendo en todos los aspectos de la vida humana. En el campo de la biología, en el campo de la medicina, en el campo de la electrónica, en el campo de la plástica, en el campo de la inteligencia artificial, y demuestra a las claras cómo ese desarrollo y ese instrumental tecnológico con basamento de conocimiento científico está influyendo indudablemente en forma positiva en la vida de los hombres. Es cierto que a veces el uso excesivo y distorsionado de esa tecnología le crea problemas al hombre. Por ejemplo, cuando no tiene límites ni principios de moderación lo guían, se excede y entonces hay contaminación del ambiente, del agua, del aire, de los alimentos. También tenemos un campo peligroso en el desarrollo tecnológico, que es la concentración de la tecnología para ponerla al servicio del poder, al servicio del tener, a veces concentrándola en pocas manos y no contribuyendo al bienestar de todos. Sin embargo, el balance final es positivo porque ha mejorado la vida del hombre, ha prolongado la existencia, ha sanado enfermedades y dolencias físicas, también mentales, ha contribuido en términos amplios y generales a mejorar el confort de la vida de los hombres. Eso es indiscutible. Hay allí un progreso que no podemos obviar ni negar. Pero no parece ocurrir lo mismo en el campo de la vida humana, tanto individual como social. Ahí nos encontramos con problemas constantes, esparcidos por doquier en el mundo, problemas y situaciones delicadas en el campo político, en el campo económico, en el campo educativo, en el campo jurídico, abusos, injusticias, explotación, guerras localizadas, focalizadas, exclusión, situaciones de los migrantes, situaciones de avance peligroso de la perversidad a escala de las relaciones familiares y privadas, y sobre todo, planeando por arriba de todo eso, una violencia que se manifiesta no solamente en los actos, sino también en las palabras, en los sentimientos y en las actitudes de las personas. Como consecuencia de toda esa situación, crecen los hombres, al menos en vastos sectores de las comunidades humanas, el miedo y la inseguridad. Algún sabio dijo algo muy bien: la gente va perdiendo paz mental con las consecuencias que eso trae para su conducta y para su bienestar físico y psicológico. Es como si el hombre hubiera descendido en la escala del humano, como si el hombre se hubiera devaluado, por lo menos en algunos aspectos. Muchas veces nos preocupa, y con razón, que se devalúe la moneda y el dinero de un país.
Lo sabemos nosotros por larga y ardua experiencia. Situaciones que nos originan no solamente conflictos en nuestra economía familiar, sino que repercuten en toda la convivencia, tanto familiar como social. Pero hay algo que es sumamente peligroso, que es la devaluación del humano. Cuando lo humano se devalúa, y entendemos devaluación del humano, cuando los hombres comienzan a perder y a olvidar en su vida el conocimiento y la práctica de los valores humanos fundamentales, como el apego a la verdad, la rectitud, el autocontrol, la generosidad, el fervor solidario y fraternal. Cuando todo eso se pierde, la vida humana comienza a caer en un vacío peligroso, y en ese espacio crece la violencia, crece el egoísmo, crece el desorden. Por eso es urgente, imprescindible, el retorno a los valores humanos, al conocimiento y la práctica de las virtudes. Solo así el hombre puede levantar. No hay estrategias, no hay plan político, ni social, ni económico que pueda resolver este problema de fondo. A lo sumo resuelven la superficie, pero no en el fondo. Si no está sostenido en la buena conducta, en los buenos hábitos, en el buen comportamiento de las personas, no alcanzan las soluciones políticas ni sociales, ni los programas, ni las estrategias, ni las tácticas. Son válidas, sirven en su campo, pero tienen que estar sostenidas sobre un cimiento. No hay edificio sólido sin buen cimiento, no hay buena sociedad sin cimiento moral. Por eso se ha dicho con razón que la moralidad practicada y vivida, entendida como la práctica de los valores y las virtudes fundamentales, garantiza el honor, el prestigio, la integridad de una nación. Cuando un país abandona la práctica de los valores humanos en sentido mayoritario, ese país se hunde en el caos, el desorden y los abusos. Eso es inevitable. Se puede mirar en la historia, lo podemos constatar a diario. El hombre no puede prescindir de la moralidad vivida y lo está intentando. Y la moralidad es como el pan y el agua para el hombre. No puede prescindir de ella. No hay estrategia que la reemplace. Moralidad es garantía de humanidad. Cuando no hay moralidad, el hombre desciende en la escala, va a la barbarie, peor aún, va al salvajismo. Tiene que remontar de eso. Puede hacerlo, está dotado para hacerlo. Es verdad que necesitamos de soluciones políticas y económicas, sociales y jurídicas, es cierto, se necesitan, pero es verdad también que por sí solas no van a alcanzar. ¿De qué sirven leyes magníficas, constituciones perfectas, si nadie está dispuesto a cumplirlas? Se hunden, se caen. Son las buenas personas los que garantizan y las que garantizan la buena sociedad. Hay que empezar por la base. La moralidad es el cimiento. Se erosiona el cimiento y es peligroso porque los hombres se quedan sin piso, pues entonces hay que empezar a trabajar ahí, a trabajar en el cimiento, a enseñar y practicar la moralidad, a instaurarla en la vida individual, en la vida familiar, en la vida colectiva, en todos los campos. Es la raíz de la comunidad y no se abonan las ramas ni las hojas para que mejore un árbol, se abona la raíz. Y si nosotros no abonamos la moralidad básica, la sociedad se va a hundir y no va a haber programa que la salve. Por eso son tan importantes los valores humanos. Fundamentales. Garantizan no solamente el crecimiento del hombre en lo específicamente humano, sino que garantiza también el crecimiento de la paz, de la armonía, de la cooperación, de la ayuda mutua. Hace digna la vida humana, vale la pena vivir. Se merece uno el título de ser humano si los practica. Fíjense, ¿qué tarea más grande podemos tener en esta vida que ser auténticamente seres humanos? Es el mejor título que podemos ostentar. Después todos los demás. Trabajador, empresario, profesional, lo que fuere. Pero primero, buen ser humano. Y hemos olvidado eso. Premiamos el éxito solamente en algunos aspectos. Tenemos que empezar por premiar el primer éxito. Desarrollar gente de buen corazón, de buen pensamiento, de voluntad recta, de voluntad de servicio, de voluntad de armonía, de voluntad de paz. Ahí podemos y ahí tenemos que empezar. Se ha dicho muchas veces
que el hombre en estado natural no está completo. Un animal se guía por la base instintiva que caracteriza a su especie, pero el ser humano no le alcanzan los instintos. Tiene que establecer programas, tiene que esforzarse por llevarlos voluntariamente adelante. El hombre necesita, para ser auténticamente humano, no solamente desarrollo intelectual, necesita también desarrollo afectivo, desarrollo social, desarrollo moral, desarrollo espiritual. Si no, tenemos hombres atrofiados, en condición subhumana. Nada más peligroso que el subdesarrollo moral. Cuando no hay fibra moral en las personas, estamos en grave peligro. Hay que ir rápidamente a esa base y alimentarla. Se dice, el problema está en la educación, y es cierto, pero se suele confundir claramente educación con información. Y no somos solamente intelecto, no somos solamente razón, que acumula información, que acumula datos, que son necesarios, que son valiosos, pero hay un corazón a desarrollar, hay una voluntad a enderezar, hay un cuerpo a dirigir, y eso solamente es posible cuando la persona encarna valores, cuando tiene una inteligencia clara, un corazón bondadoso, una voluntad recta, buenos hábitos, buena conducta, y eso lo tiene que aprender por educación, que es información, formación y don de sí. Los 3 pasos necesarios para que un hombre esté realmente y auténticamente educado. Hay una antigua sentencia que dice, el cultivo de sí mismo es lo fundamental, desde el gobernante hasta el último hombre del pueblo. Todos tenemos la obligación de cultivarnos, y cultivarse es perfeccionarse, y cultivarse es moralizarse, y cultivarse es humanizarse. Ahí está la clave, desarrollar la parte buena, la parte noble de nuestro ser. ¿Qué se dice del hombre? Que tiene partes. Fíjense, somos complejos, no tenemos una naturaleza única, tenemos varias en una. Tenemos cuerpo, tenemos impulsos, tenemos deseos, tenemos sentimientos, afectos, inteligencia, voluntad, imaginación. Todo eso hay que compaginar, todo eso hay que integrar. Si no, son como piezas sueltas. Y entonces pasa que yo alimento mi cerebro, pero dejo todo el espacio de este mundo afectivo, emocional, librado a su suerte. Consecuencia, tenemos hombres escindidos, personas escindidas, que son brillantes intelectualmente y cero en conducta, porque no está trabajada la otra dimensión, la dimensión de los afectos. Y los afectos se mejoran cuando se cultivan valores, porque el valor entra por la cabeza, baja al corazón, va al cuerpo y va a los actos. Entonces necesitamos del valor para cultivarnos a nosotros mismos, para ir desarrollando el lado bueno. Hay una hermosa definición que daban los filósofos antiguos diciendo, el hombre tiene muchas partes, el hombre es ondulante y diverso, como si fuera de varias partes, pues hay que compaginar e ir haciéndose de a poco uno, aunque uno nunca alcance la unidad total. Sin embargo, la puede alcanzar mucho más que si no trabaja sobre ella. Conocimiento de sí mismo, posesión de sí mismo para mejor donarse a sí mismo, dicen los sabios. Y esto solo es posible cuando yo me pongo principios de conducta para regirme en la vida. Por lo tanto, es muy importante, es fundamental desarrollar valores. Podemos nombrar algunos. Desarrollar la inteligencia inteligentemente, sabiendo pensar con amplitud, evitando el fanatismo, las posiciones extremas, razonando, pensando, examinando cada cosa. Se dice que estamos en la era de la posverdad, nos bordea la mentira por todas partes. Pues bien, tenemos que trabajar como nos enseñaron los filósofos a lo largo del tiempo. Pensar es examinar, es avanzar despacio, es verificar con los hechos, es no apresurarse. Y cuando no tengo nada seguro, conjeturo, establezco hipótesis, pero no hago afirmaciones dogmáticas. Así soy tan cuidadoso y evito atacar a los demás ciegamente, guiado más por el impulso que por una inteligencia abierta. Coherencia, lo que más reclama nuestra época. Pensar, decir y hacer todo al mismo tiempo, en unidad. Y desarrollar un valor muy importante que no quisiera dejar de decir esta tarde, el valor de la bondad, el lado hermoso de nuestra condición. Qué valioso será la bondad
que se suele decir, la persona bondadosa es la persona más humana. Decimos, es muy humano cuando una persona es muy buena y muy inhumano cuando una persona es muy mala. ¿Y qué nos dice la bondad? Como sentimiento y como actitud. No dañar, no lastimar, no herir, no ofender, no insultar. ¿Y qué dice positivamente? Ayudar, proveer a los demás, cuidar a los demás, ser generoso. Ciertamente es así. Somos seres sociales, pero imperfectamente sociales, porque tenemos tendencias egoístas también, y por lo tanto tenemos dos polos. Tengo que desarrollar el polo positivo de la bondad y la generosidad y debilitar el polo egoísta. ¿Y cómo lo hago? Reforzando con el pensamiento, la mente y la acción el lado bueno de mi naturaleza. Miren, en algún punto de la vida me muestra dos caminos. El camino de la astucia y el egoísmo, el camino de la bondad y la generosidad. O vivo bajo la lógica del egoísmo o vivo bajo la lógica del don. Yo elijo. Si elijo la lógica del egoísmo, busco el provecho, busco el usufructo, establezco rivalidades, conflictos, violencias, porque nunca una sociedad que le da rienda cierta al egoísmo y a la codicia puede ser feliz, puede ser justa y puede ser armoniosa. En cambio, si le doy lugar al lado del don y entonces pienso no solamente en mi propio bien, sino en el bien de los demás, y utilizo mi talento, mi capacidad, mis bienes, mis riquezas si las tengo y las pongo al servicio de mi ser, de mi familia, de la sociedad y de la comunidad. Eso es vivir bajo la lógica del don. La otra es la lógica del egoísmo. Y si una cultura empieza a fortalecer en las personas esta dimensión, la sociedad mejora, el país mejora. Hace mucho tiempo, un gran sabio dijo en la Argentina, el país se tiene que transformar en una gran escuela. Nosotros respetuosamente podríamos decir hoy, el país se tiene que transformar en una gran escuela de valores humanos, donde se enseñe desde la escuela primaria hasta el fin de los cursos valores. Incluso aunque yo ya esté en la universidad estudiando cualquier carrera, tengo que también recibir el conocimiento de los valores para mejorar y para saber que tengo un deber, una deuda, la deuda con la sociedad. Y que tengo dos deberes fundamentales en esta vida, que son respetarme a mí mismo, quiere decir no degradarme, no corromperme, obedecer las exigencias de mi propia conciencia, que me dicta y me dice, no mates, no robes, no mientas, ser responsable de lo que haces. Y el deber de respeto hacia los demás, no explotar, no abusar, no humillar, no esclavizar, no someter, reconocer en cada uno la dignidad. Madres queridas, padres queridos, necesitamos de ustedes que se vuelva otra vez al ABC de los valores. Nos enseñaban nuestros abuelos estas cosas, nos enseñan los grandes sabios estas cosas. Permanentemente nos llaman la atención. Recuerden, son humanos, no son fieras, no son animales, son humanos. Desarrollen esa cualidad preciosa del humano. La madre y el padre son el cimiento y la pared, el educador es el techo. Pero la educación de sí mismo y la educación en valores no termina en las escuelas, es el cultivo de sí mismo que dura toda la vida. La madre con su amor, con su cuidado, enseñando a la sensibilidad, al buen comportamiento, el padre marcando la ley, el orden, el autodominio, el maestro completando la tarea. Así funciona, así sale un país a flote, así crece la lógica del don y la lógica del servicio a los demás. Y volveríamos de esa manera a restaurar los principios básicos del comportamiento adecuado, que parece mentira, lo hemos olvidado, el famoso ABC del buen comportamiento, que consiste en esto: respeto y reverencia a los mayores, amor y afecto a los padres y a los hermanos, afecto y generosidad con los amigos, respeto, ternura y delicadeza entre el hombre y la mujer, servicio a la comunidad, servicio a sí mismo, servicio a la familia, servicio al país, y si nos queda un resto, servicio a la comunidad. Abrirse, no la vida embotellada, la vida cerrada, es una vida chiquita, se aísla demasiado. No estamos hechos para vivir apretados sobre nosotros, estamos hechos para vivir expandiéndonos, abriéndonos. Por otro lado, aunque lo hagamos un poquito en esta vida, con un poquito que lo hagamos,
aumenta nuestra felicidad y nuestro contento de vivir y hacemos felices a los demás. ¿Qué tarea más bonita que andar por la vida, además de nuestra profesión, de nuestro trabajo y de nuestros deberes, andar por la vida haciendo verdad, haciendo rectitud, haciendo paz, haciendo bondad, haciendo felicidad para sí mismo y para los demás? Hay una antigua sentencia que dice: cuando el contento y la paz crecen en las personas, quiere decir que esas personas son virtuosas y fluyen hacia ellos la paz y el contento como los ríos fluyen hacia el océano, aunque si el océano no lo pida. Por eso es muy importante recordar, es fundamental recordar que tenemos que llenar nuestra vida y llenar nuestros días, todos los días de nuestra vida hasta donde podamos, con pensamientos nobles, con palabras nobles, con acciones nobles. No quiero dejar, antes de terminar esto, de decir que los grandes maestros de la humanidad nos han enseñado una y otra vez estas enseñanzas, una y otra vez le han propuesto al hombre que no se olvide que acá está la clave de todos los problemas, prácticamente de todos, porque se van a ir solucionando de a poco si empiezo por ahí. Nos propusieron vivir de esta manera, con valores, con virtudes, y nos dijeron 3 reglas básicas. Las buenas acciones traen buenas consecuencias tarde o temprano. Las malas acciones traen consecuencias tarde o temprano. El hombre no puede eludir las consecuencias de sus actos, tampoco un país. Entonces, enderezarse para tomar ese rumbo. Una confesión final, privada, personal. Entre todos esos maestros, tuve la posibilidad de acceder alguna vez a la lectura de las enseñanzas del gran maestro nacido en la India, Sai Baba. Me sorprendió. Cuando yo estudiaba filosofía, me interesé de entrada por el estudio de la ética. Siempre me llamó la atención la ética. Pues bien, le sacaba un pedacito a un filósofo, tomaba de otro pensador, me iba armando mi propia teoría ética como mejor podía, hasta que llegué al descubrimiento de los valores de Sai Baba y, para sorpresa mía, vi todo un sistema de ética, de sabiduría moral y espiritual inmensa, gigantesca, de la cual uno se puede proveer, alimentar y utilizar, incluso proyectándolas en el campo político, económico, social, educativo. Por eso, adelante de ustedes, no quisiera dejar de decir que eterna gratitud y eterna deuda con el gran maestro que me permitió continuar con este camino, el camino válido para todo el mundo, el camino de la ética universal de los valores humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en el programa número 530 de Sai Baba Rosario. Acabamos de escuchar la charla pronunciada en esta conferencia sobre valores humanos. El disertante fue el profesor en filosofía Héctor Omad. En esta misma charla también habló Leonardo Guter. Ese audio, Dios mediante, lo pasaremos en próximos programas. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com. Nuestro sitio web donde están todos nuestros programas radiales es www.saibabarosario.org. El programa del día de hoy está llegando a su fin. Dios mediante, nos vamos a reencontrar radialmente la próxima semana en un nuevo programa radial de Sai Baba Rosario. Les deseamos a todos que terminen muy bien el día de hoy. Les deseamos a todos de todo corazón que eternamente sean muy pero muy felices. Muy buena vida para todos. Om Sai Ram. Shanti, Shanti, Shanti.